¿Qué tal? ¿Listos para sumergirnos en un tema clave del sistema tributario de Perú? Hoy vamos a desmenuzar el sistema de retenciones. Y miren, esto es algo que nos toca a casi todos, ¿eh? Seas empleado, freelance o tengas tu propia empresa. Así que vale la pena ponerle atención porque vamos a aclarar cómo funciona todo este mecanismo. Y para empezar, ¿qué tal si lanzamos una pregunta un poco provocadora? A ver, ¿por qué existe un sistema que parece tan complicado? ¿Es que acaso el Estado de entrada asume que la gente no va a pagar sus impuestos por las buenas? Pues la respuesta corta es que esta estructura no es ningún accidente. Es de hecho una solución muy bien pensada para un problema enorme: cómo asegurar la recaudación de la forma más efectiva posible. Para entender esta solución, aquí tenemos nuestra ruta. Vamos a empezar por armar el rompecabezas, luego veremos quiénes son los jugadores clave, cómo se calculan los montos, qué onda con los pagos que se van al extranjero y, claro, qué tan en serio hay que tomarse todo esto. Muy bien, vamos con la primera parte de este rompecabezas. Resulta que la respuesta del gobierno a esa pregunta de la desconfianza se apoya en dos conceptos, dos piezas que son fundamentales para que todo encaje. Y aquí están, los dos pilares. Por un lado tenemos a los responsables y por el otro a los agentes de retención. Ojo, aunque los nombres suenan parecidos, sus funciones son diferentes, pero se complementan. Entender qué hace cada uno es, literal, la clave para descifrar el sistema. Ok, arranquemos con el primer pilar, los famosos responsables. Uno se preguntaría quién es el que tiene la obligación legal de pagar los impuestos, incluso cuando el dinero no es suyo. Van a ver que la ley aquí abre el paraguas, y bastante. Bueno, pues aquí está la definición, sacada del artículo 67 de la ley. Un responsable no es a fuerza quien generó la ganancia, sino la persona que tiene el control de la lana. Es como una especie de garantía para el Estado, alguien a quien siempre se le puede cobrar. Y cheque nomás qué tan amplia es esta red de responsabilidad. Va desde lo más cercano, la familia, como cónyuges o padres, hasta el mundo corporativo, donde los directores o gerentes cargan con esta obligación. Incluso se meten temas legales súper complejos, como herencias o quiebras. En resumen, la ley se asegura de que siempre, siempre haya alguien a quien poder exigirle el pago. Perfecto. Ahora vámonos al segundo pilar. Si los responsables son los obligados a pagar, los agentes de retención son los que hacen la talacha, el trabajo de campo. A mí me gusta pensar en ellos como los capitanes de recaudación que elige el Estado. La pregunta obvia es, ¿y quiénes son esos capitanes? ¿Cómo se decide quién entra en este equipo? Porque claro, no es algo que uno elija por gusto. La ley es súper específica sobre a quién le toca esta chamba. Y aquí está lo astuto de la ley. Fíjense en el principio. El que paga, retiene. Así de simple. Por ejemplo, si una empresa paga sueldos, en ese momento se convierte en agente de retención. Si esa misma empresa paga honorarios a un profesionista independiente, adivinen qué, también es agente. Y si le paga a alguien en el extranjero, pues ya se lo imaginan. El patrón es clarísimo. Y así es como se ve en la vida real. La empresa que va a pagar se vuelve un intermediario. Antes de que el dinero llegue a su destino final, ¡zas! El agente le mocha la parte del impuesto y se le entrega derechito a la SUNAT. Es un sistema de cobro en la fuente bastante ingenioso, la verdad. Bueno, ya entendimos el quién y el cómo. Ahora sí, vamos a lo que a muchos les interesa, los números. ¿De qué porcentajes estamos hablando? ¿Cuánto es lo que realmente se retiene? Pero antes, un punto súper importante. No todas las retenciones son iguales. Hay unas que son pagos a cuenta. O sea, son como un adelanto del impuesto grande que se calcula al final del año. Y hay otras que son un pago definitivo, que significa que una vez que te retienen, ya quedó saldado el impuesto por esa ganancia y no hay que hacer más cálculos. Aquí tenemos uno de los porcentajes más famosos, el 10%. Si alguien es profesional independiente y le da un recibo por honorarios a una empresa, esa empresa le va a retener el 10%. Esto explica por qué el depósito que llega es menor al total de la factura. Ese 10% es un pago a cuenta que la empresa ya le adelantó a la SUNAT. Otro numerito clave es este, 4.1%. Este se usa cuando una empresa reparte sus ganancias, o sea, los dividendos, entre sus accionistas. La empresa tiene que retener ese 4.1% del dinero repartido. Y este, a diferencia del anterior, es un pago definitivo. Ahora, ¿qué pasa si el dinero cruza la frontera y se va del país? Aquí es donde entra a jugar la tasa general del 30%. Si una empresa en Perú le paga a una persona o empresa en el extranjero por algo que generó riqueza aquí, tiene que retenerle este porcentaje. Y justo por eso, el tema de los pagos al extranjero es tan importante que se merece su propia explicación.
porque la obligación de retener no se acaba en la aduana, ¿eh? El artículo 76 no se anda con rodeos. No importa si es una persona o una megacorporación. Si desde Perú se le paga a alguien que vive afuera por una renta generada aquí, listo. Esa persona o empresa se convierte en agente de retención. La responsabilidad es suya. Punto. Y aquí hay un detalle interesante. El impuesto no siempre se calcula sobre el 100% del pago. A veces, la ley asume que hubo gastos y permite calcularlo sobre una base menor, lo que llama una renta neta. Por ejemplo, para algunos servicios profesionales que se pagan al extranjero, ese 30% de impuesto se calcula solo sobre el 80% del total, no sobre todo el monto. Bueno, y con esto llegamos a la parte final y, la verdad, la más seria de todo esto. Ya sabemos cómo funciona, pero ¿qué tan obligatoria es esta obligación? O sea, ¿qué pasa si un agente de retención simplemente dice, no lo voy a hacer, y ya? Pues el artículo 78 lo deja clarísimo. Esto no es una sugerencia, es una orden. Si no se cumple con la obligación de retener, vienen sanciones directas para el agente, las que marca el Código Tributario. El Estado se toma muy en serio el papel de estos capitanes de recaudación. Y así es como cerramos el círculo y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué todo este enredo? Porque, viéndolo bien, es una estrategia de eficiencia brutal. En lugar de que el Estado tenga que andar persiguiendo a millones de personas, mejor descentraliza el cobro y convierte a miles de empresas en sus propios puntos de recolección. Y para terminar, dejemos una última reflexión sobre la mesa. No hay duda de que este modelo es súper efectivo para recaudar, pero ¿es la solución más justa? ¿O es una manera de pasarle toda la carga administrativa, toda la chamba del gobierno directamente a las empresas y a las personas? Una pregunta interesante para pensar. Gracias por habernos acompañado en este análisis.